El día de hoy vamos a analizar el documento que se titula Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. El nombre nos indica específicamente para qué niveles educativos, o mejor dicho, para qué nivel educativo está destinado este documento. Y en este caso hablamos de educación preescolar, primaria y secundaria. En ese mismo sentido, vuelvo a resaltar lo que les comentaba al inicio. Este documento como tal es de observancia nacional y quiere decir que aplica para todas las entidades de la República. En algunos estados se han diseñado protocolos locales, es decir, protocolos que con base en este documento hacen las entidades federativas. En el caso de aquí de Chihuahua, sí hay un protocolo, de hecho, incluso hay todavía está vigente un marco local 063 que es para la convivencia. También existe un protocolo que salió hace poquito tiempo, hace una semana más o menos, poquito más, y que ha estado circulando en las redes sociales, que se ha compartido en algunos espacios, pero es aquí en Chihuahua, ¿sí? No estoy diciendo que está completamente desligado de este nacional, de hecho, pues la mayor parte tiene que estar basado, o mejor dicho, tiene que estar basado en este documento, pero sí seguramente tiene ahí algunas diferencias. Entonces, para efectos del examen de promoción vertical, ustedes tienen que basarse en este que es el marco que es a nivel nacional y es el documento que les acabo de mencionar hace un momento. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente este documento nos habla de cómo debemos actuar o cómo deben actuar las escuelas en los casos o situaciones que en el mismo título del documento se describen. Vamos a mencionar algunos de los puntos que consideramos más importantes y más allá de lo que los consideremos importantes son los apartados que menciona la guía para la promoción vertical, que del donde se extrajeron algunos de los reactivos. Para empezar, pues lo importante en cuanto a la introducción es el objetivo de este documento, de estas orientaciones. Y pues básicamente es prevenir la violencia en el ámbito escolar y cada uno de sus espacios de intervención. Se deben de promover y respetar, garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que asistan a las escuelas de educación básica. En estas orientaciones se habla de dos niveles de intervención, de dos niveles de actuación. El nivel primario, que hace referencia básicamente a la prevención, es decir, antes de que ocurra alguna situación de acoso, de maltrato o de abuso en contra de niños, niñas o adolescentes. Y en el nivel secundario, que eso es ya cuando ocurre una situación de ese tipo, para empezar se tiene que detener y después entramos nuevamente con la prevención. ¿De acuerdo? En esto es muy importante, en el nivel primario es para prevenir cuando todavía no sucede algún acto de abuso, de maltrato o de acoso escolar. Y en el caso del nivel secundario, de manera concreta, es para detener alguna situación de este tipo. Lo que se busca es inhibir las conductas violentas y el abuso. Esto, pues necesariamente tiene que ser a través de acciones que favorezcan el desarrollo de los seres humanos de manera integral y que generen espacios y ambientes de convivencia armónica y pacífica. De este modo, cualquier situación que se les presente se debe resolver con base en esta última premisa, que es la que tenemos acá. Si hay alguna respuesta u opción de respuesta que contenga alguna situación como suspender al estudiante o a la estudiante de la escuela, expulsarlo, que tenga que ver con castigos, con todo ese tipo de situaciones, o que denigre la condición humana o la dignidad humana, mejor dicho, de los niños, niñas o adolescentes, entonces esa respuesta automáticamente es equivocada porque todas las atenciones, todas las soluciones, todas las estrategias que se emprendan para atender estos casos tienen que ser con base en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y uno de estos derechos tiene que ver con la dignidad humana, con el diálogo, con el derecho a la educación y por tanto no podemos suspender a nadie, menos aún expulsar. Ahora, aquí lo que se busca es prevenir y salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes, y esto pues es responsabilidad de las personas adultas que tenemos a cargo, la guardia y custodia, tutela, o a quienes por motivo de sus funciones o actividades los tengamos bajo nuestro cuidado. Ya sea en el hogar, mejor dicho, en el hogar les corresponde a los padres o tutores y en los espacios escolares
a los adultos que integran la comunidad educativa. Entonces, aunque no sea su alumno, es decir, que no esté en su grupo, pero ustedes desde su función directiva, aún sin tener grupo, son directamente responsables de todo lo que ocurra, ya sea por acción o por omisión dentro de las escuelas. Y esto pues es un tema que ha generado bastante controversia en las últimas semanas, en los últimos meses, pero a final de cuentas la normativa vigente así lo dice. ¿De acuerdo? Si ustedes son testigos, si ustedes observan o sospechan de algún maltrato, de algún acoso, de algún abuso, tienen que actuar de manera inmediata con base en las pautas que vamos a ver más adelante. Aquí el asunto es que tenemos doble responsabilidad. Primero, como personas y segundo, como funcionarios públicos que estamos precisamente a cargo del cuidado y de la protección de la integridad de niños, niñas y adolescentes. Sobre todo ustedes que van a fungir como directores y directoras, pues con mayor razón aún, porque legalmente ustedes estarán encargados o encargadas de todo lo que ocurre en el centro escolar. Ahora, a partir de eso, insisto, esto es lo que establecen los lineamientos, lo que establecen estas orientaciones y que son los que dan la pauta para la actuación en caso de abuso, acoso o maltrato escolar. Ahora, estas orientaciones tienen sustentos legales. En el artículo 73 de la Ley General de Educación, bueno, aquí hablamos que en la impartición de la educación nos dice para menores de 18 años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección, el cuidado necesario para preservar su integridad física. Y aquí entra otro punto muy importante. Algunas de las preguntas están diseñadas de tal forma que no especifican que hay una violencia física, no hablan de golpes, no hablan de empujones, ni de nada que sea manifiesto de manera explícita o que sea a simple vista visible. Pero existen otros tipos de maltratos, de abusos que tienen que ver con el asunto psicológico y también con la cuestión social. Y enseguida, más adelante, vamos a ver cómo se caracterizan esos tres tipos de maltrato, ¿sí? Ahora, en este mismo sentido, la aplicación de la disciplina escolar debe de ser compatible con la edad, de conformidad con los lineamientos para tal efecto se establezcan. Ahora, aquí de repente la disciplina es malentendida como un asunto de sancionar o de castigar las conductas. Y en realidad no se trata de eso, sino se trata de un proceso formativo con base en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en el que se debe dialogar, se debe mediar y si es necesario brindar la atención especializada o canalizar a las personas, orientarlas para que busquen esta ayuda especializada. Pero ninguna acción que tenga que ver con suspensiones o con castigos, ninguna está basada en derechos humanos. Por tanto, para el examen y también para la vida cotidiana, estas opciones no son válidas en un enfoque de derechos humanos. Ahora, de igual manera, las y los docentes y el personal que labora en los planteles de educación básica deberán estar capacitados y capacitadas para tomar las medidas que aseguren la protección, tanto en el cuidado de los educandos, también en la corresponsabilidad que tienen de estar encargados de la custodia, de igual manera, para proteger a las niñas, niños y adolescentes de toda forma de maltrato, de violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral. Este artículo es especialmente importante porque entonces aquí nos quitamos esta parte de que a veces las y los docentes decimos, bueno, es que a mí en la normal o en la licenciatura no me enseñaron esto. Yo no estoy capacitado para atender asuntos de maltrato, situaciones de acoso, menos aún de abuso sexual. Entonces, yo fácilmente como docente, más bien en su caso como directivo, decir, no, es que nosotros no estamos capacitados. Pero resulta que la Ley General de Educación, así como algunas otras leyes, nos obligan como personal docente, como personal directivo de supervisión y demás, a estar capacitados para ello, capacitadas para ello. Y en caso de que no lo estuviéramos, es nuestra responsabilidad buscar la manera de estarlo. Porque si no lo estamos, entonces estamos incurriendo en una falta por omisión. En ese sentido, insisto, podemos estar o no de acuerdo, pero a final de cuentas, esto es lo que dice la ley, que hay un tramo, pues de repente un tanto más amplio, más grande entre lo que dice el alineamiento y la realidad, pero el alineamiento así dice.
Y para el examen ustedes deben de contestar de acuerdo al lineamiento, no de acuerdo a lo que ustedes consideran, a lo que se imaginan o a lo que opinan, si es que esto no fuera congruente con lo que viene en los lineamientos. Ahora, de igual forma, aquí hablamos de que en caso de que alguna persona que integre la plantilla de personal del centro educativo se dé cuenta o se percate o tenga conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de las y los educandos, ¿sí? Deben de hacerlo de conocimiento de manera inmediata a la autoridad inmediata correspondiente, ¿sí? En este caso, las y los docentes de manera inmediata tienen que informarles a ustedes como directores, directoras, y ustedes como directores y directoras deben informar a la supervisión y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Siempre a partir de ciertas pautas, y voy a insistir mucho en las pautas, porque son ciertos pasos a seguir que nos van a orientar precisamente para poder llevar a cabo este protocolo, estas orientaciones con base en las que debemos de actuar. Ahora, vamos a hablar un poco en términos teóricos, en términos del piso común que debemos tener para poder interpretar lo mismo por las mismas situaciones que tienen que ver con esto del abuso sexual infantil y con el maltrato escolar. Y aquí también es muy importante tener bien presente a qué se refiere cada uno de estos aspectos. Primero, vamos a abordar el abuso sexual infantil. En este caso, el abuso sexual infantil se define como la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad y o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder y o control es una niña o niño de mayor edad que la del agredido. En este caso, compañeros, compañeras, rompemos con esta idea que en ocasiones se tiene, donde se creía que el abuso sexual era exclusivamente cuando existía penetración o cuando había alguna violación en cualquiera de sus modalidades. En este caso, son conductas también, son estimulaciones cuya finalidad es precisamente el placer sexual, ya sea de sí mismo, de la persona que ejerce el poder o de alguna otra persona que esté como observadora. En ese sentido, así es como se define el abuso sexual infantil. Ahora, en el caso del maltrato escolar, que son dos de las categorías que definen en estas orientaciones, el maltrato escolar es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia u omisión que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los y las alumnos y alumnas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, regularmente el maltrato se asociaba a cuestiones físicas, a golpes, a empujones, en los que el docente, el director, la directora, el o la intendente o personal administrativo ejercían esa violencia física hacia las y los estudiantes. Bueno, pues aquí las orientaciones nos argumentan que no nada más se trata de violencia física, sino que también se trata de violencia psicológica, emocional, y este punto también es muy importante, la negligencia u omisión. ¿Qué quiere decir esto? Les pongo un ejemplo. Si en alguno de los salones un docente o una docente se percata de que un estudiante va sin desayunar o no va aseado o tiene problema de pediculosis o constantemente falta por razones desconocidas y resulta que él o la docente les informa a ustedes como directores y directoras y ustedes deciden no hacer nada porque pues la comunidad así es, porque esas familias así son y porque a lo mejor el problema se arregla solo, entonces ustedes estarían incurriendo en una falta, en una ilegalidad por omisión, ¿sí? Porque no están dando aviso o haciendo las denuncias correspondientes para que los derechos que corresponden a niños, niñas y adolescentes puedan gozar de esos derechos y además están violentando uno de los más importantes, que es el derecho a la educación, ¿sí? O al menos es uno de los que nos atañe directamente a nosotros como maestros y maestras. Ahora, eso lo hacemos por omisión. Por negligencia, pues más o menos va por la misma situación. En este caso de la negligencia, pues ahí pudiéramos hablar de que a veces nosotros hacemos cosas buenas que no necesariamente no son o que pensamos
que son cosas que son absolutamente requeridas en el momento y queremos resolver, pero resulta que no siempre es así. Ya hablamos de algunos protocolos que tienen que ver con la salud. Si algún alumno o alumna, de acuerdo con los protocolos, y esto así se los voy a decir, de acuerdo a los documentos, se cae en la cancha en la hora del recreo, pero no sabemos cuánto daño en cuanto a su físico se hizo y lo movemos, nosotros estamos incurriendo en un maltrato por negligencia. No es nuestra intención, ¿sí? Pero actuamos de manera negligente porque los protocolos nos dicen que no debemos hacer eso, ¿sí? Y ya si ustedes platican con personas que se dedican a la medicina, paramédicos, rescatistas y demás, pues la realidad es que eso efectivamente no se debe de hacer, porque no conocemos qué lesiones tiene y pudiéramos agravarlas. Bueno, y eso, insisto, no es que ustedes lo hagan o lo dejen de hacer con mala intención, sin embargo, de todos modos pudieran incurrir en alguna ilegalidad. Ahora, en el caso del acoso escolar, aquí tiene una característica específica. Bueno, en realidad son dos muy específicas. Primero, tiene que ser una conducta intencional, direccionada y frecuente. Aquí viene una de las primeras características. Tiene que ser una conducta recurrente. Si es una conducta que sí tiene intención, pero que a final de cuentas nada más ha ocurrido una sola vez y no volvió a pasar, entonces no estamos hablando de acoso escolar, ¿de acuerdo? Aquí, de igual forma, tiene que ser en desigualdad de poder, ya sea poder físico, edad, condición social, económica y algunas otras atenuantes que tengan que ver en este mismo sentido. Ahora, esta es la otra característica que no deben de perder de vista. Este abuso de poder, esta conducta intencional para dañar, tiene que ser entre alumnos y tiene que ser entre alumnos y alumnas, pues, ¿sí? Y debe ser en el entorno escolar, ¿sí? ¿Y qué busca con esto? Pues, bueno, someter, explotar y causar daño. Ahora, el acoso escolar, como les comentaba, se distingue de otras situaciones de violencia precisamente por poseer estas tres características, que son la intención, es decir, que exista toda esa intención de dañar, de someter, además la repetición, es decir, que sea un evento constante, y por último, la duración. Si es una situación de una sola vez, entonces sí es una conducta violenta, pero no se trata de acoso escolar. ¿De acuerdo? Voy a retomar un poco desde acá atrás, ¿sale? El maltrato escolar es de un adulto o una adulta del plantel, es decir, de la plantilla de personal hacia un alumno o alumna. Y el acoso escolar es entre estudiantes y tiene esas tres características de las que ya les hablaba hace un momento. Ahora, todos estos tipos, en el caso del acoso escolar, bueno, tenemos que hay en tres variantes. Primero está la verbal, que es con palabras decirse cosas, maldecirse, majaderías, palabras altisonantes, llámenlas como quieran, ¿sí? Que tienen la finalidad de humillar a partir de las palabras. Por eso la categorización de que sea verbal. En el caso del aspecto que sea físico, el maltrato físico, en este caso estamos hablando de golpes, de cachetadas, de pellizcos y todo eso que podemos ver, que podemos sentir y que además tiene la intención también de dañar y es ya sus distintas variantes. Y en el caso del social, que es uno que no siempre consideramos, pero que también está presente y también es un tipo de maltrato, tiene que ver precisamente con el aislamiento de otros grupos de personas a partir de la humillación y otras circunstancias. Si en un salón de clases un grupo de estudiantes humilla, discrimina a una niña o un niño por cualquier situación de género, de clase, situación económica, raza, origen étnico, cualquier otra situación, y resulta que además de que lo aísla, difunde rumores para que nadie se junte con él, estamos hablando del aspecto social, que es un maltrato o acoso escolar de tipo social. ¿De acuerdo? Ahora, después de todo esto, de manera muy concreta y breve que les comento sobre la categorización del maltrato, del acoso y del abuso, viene parte de lo que nosotros como directores o directoras deben de conocer. Primero, ¿cuáles son las responsabilidades de los docentes? Y ustedes me van a decir, bueno, pero pues yo voy a contestar como director. Sí, pero una de sus principales funciones como directores o directoras
es precisamente conocer cuáles son las responsabilidades de docentes, porque ustedes como directores y directoras son los encargados y encargadas de vigilar y verificar que las y los docentes cumplan con sus responsabilidades. Y aquí les tengo otro dato. Si esto no ocurre, si las y los docentes no cumplen con sus responsabilidades, entonces una de las responsabilidades o gran parte de esta responsabilidad del incumplimiento es de ustedes, porque ustedes son la autoridad inmediata superior y quienes deben verificar que todo esto que estamos hablando de las orientaciones se lleve a cabo dentro de las escuelas. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son entonces estas responsabilidades docentes? Primero, conocer y aplicar los documentos normativos. Y aquí no se vale de que, oigan, pues es que yo no tengo tiempo, es que pues a mí no me los han pasado, es que yo no tengo chance de leer, o no los he entendido, o es que yo no actué de todo lo cual manera porque yo no sabía. Aquí no aplican estas. La normativa es muy clara. Su principal responsabilidad, al menos la primera, es conocer y aplicar los documentos normativos. Luego, es su responsabilidad también, la de los docentes, contar con formación en derechos humanos. ¿De acuerdo? Luego, conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula. Y una vez que se percaten de algo, informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y o indicador asociado a la responsabilidad de abuso sexual infantil. También es responsabilidad docente aplicar durante la jornada escolar las acciones que señale este documento. De igual manera, y esto también les va a servir mucho para el examen, reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del plantel. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Pues muy sencillo. Hay escuelas que tienen espacios no vigilados, a lo mejor alguna bodega, algún cuarto, algunas escaleras o abajo de algunas escaleras, algunos arbustos, cualquier situación o espacio que ustedes consideren de riesgo, también las y los docentes deben reportárselos a ustedes como directivos. ¿De acuerdo? Ahora, aquí viene, ahora sí, cuáles son sus responsabilidades como directores y directoras. Lo primero es dar a conocer a la comunidad educativa los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública. Y esto, pues creo que de manera implícita, si los vamos a dar a conocer, entonces ustedes como directores y directoras, pues por consiguiente, tienen que conocerlos. No sería ético, tampoco profesional, mandar un documento para que lo conozcan o compartir ese documento en algún curso, en alguna reunión de consejo técnico escolar, de manera irresponsable sin que ustedes lo conozcan primero. Pero no nada más es conocerlo, sino que también es verificar que durante las jornadas escolares, se apliquen las acciones que se señalan en estos documentos. Y si hubiera alguna situación, caso o cualquier indicador que genere la sospecha de algún abuso o cualquier otro tipo de maltrato, tienen la responsabilidad, además de documentarlo, es decir, hacer un acta de hechos, también tienen que informar a su autoridad inmediata superior, ¿de acuerdo? De igual manera, ustedes deben de generar las condiciones para que ellos mismos, los docentes y todo el personal del plantel educativo se formen y actualicen continuamente en materia de derechos humanos. Y aquí entra esta parte de la gestión. La gestión pareciera o a veces se cree que es únicamente la del aspecto material, pero no es así. También tienen que ver con la formación docente y la gestión y generación de espacios para la sana convivencia y el libre desarrollo. Entonces, en esta parte de que ustedes como directores se deben de asegurar de que el personal conozca estos documentos y que también se formen en derechos humanos, aquí entra esta gestión de la formación continua y específicamente en derechos humanos. Y luego, ¿qué les toca a ustedes como directores y directoras? También conocer la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y este enunciado, que se concreta en 3 palabras, conocer la Ley General, todo eso, bueno, pues resulta que la ley está más o menos amplia y que ahí vienen muchos puntos que se relacionan directamente con estas orientaciones. Estas orientaciones tienen congruencia y también están basadas en esta ley precisamente. Ahora,
Además de eso, también les corresponde establecer en los espacios colegiados y consejos técnicos escolares las estrategias de revisión de acciones para la prevención de abuso sexual infantil. Es decir, no nada más las acciones se limitan a atender lo que surja, sino que también se debe de ver a futuro y prever estas situaciones, prevenirlas en medida de sus posibilidades. Y todo esto que ustedes realicen de prevención, todas las acciones y estrategias, también deben documentarlas. ¿Dónde? En la bitácora de la escuela, en la bitácora del Consejo Técnico Escolar, y de ahí que radica la importancia de que ustedes como directores y directoras necesariamente deben llevar una bitácora de los sucesos más importantes, más relevantes, incidencias y demás que se desarrollen en la escuela. Y ahí es donde van a notar ustedes qué acciones o qué estrategias de prevención están llevando a cabo junto con el colectivo. Ahora, aquí en la cuestión de la supervisión, me lo voy a brincar porque me parece que en el grupo no tenemos, bueno, no hay nadie pues que vaya a hacer examen de promoción vertical para supervisión. Así que bueno, ahí se los vamos a dejar en la presentación para que ustedes le den una lectura rápida. Aquí viene la parte que es lo práctico, digámoslo así, ¿sí? La parte que se tiene que desarrollar una vez que ustedes se percatan de en flagrancia de algún hecho o que llega a sus oídos alguna sospecha o algo que sucedió. ¿De acuerdo? Primero, es muy importante que de primera instancia se notifique de inmediato al director o directora. ¿Quién? Pues quien se dé cuenta. Si le informan o se percata la maestra o el maestro, lo primero que se tiene que hacer es informar al director o directora. Y de igual forma se tiene que empezar a redactar un acta de hechos que debe de ser elaborada por el personal de la dirección en colaboración con quien ha referido el caso ante la percepción de indicadores de riesgo. Y aquí tengan mucho cuidado, compañeros y compañeras, porque a veces los reactivos y la vida real también, resulta que va la maestra o el maestro a contar lo ocurrido al directivo y el directivo le dice, ¿sabe qué, maestra? ¿Sabe qué, profe? Pues usted redáctela y yo nada más la leo y la firmo. Pues resulta que no, que las orientaciones y los documentos nos dicen que quien debe redactarla es la dirección en colaboración con quien ha referido el caso. No se le deja toda la carga de responsabilidad al maestro o maestra, porque a final de cuentas, insisto, legalmente quien está a cargo de la escuela es el director o directora, ¿sí? Ahora, para esta acta de hechos se sugiere considerar al menos los siguientes puntos. Primero, para elaborar el acta de hechos, lo peor que pueden hacer ustedes es interrogar o cuestionar a niños, niñas o adolescentes, tanto en el documento como en la vida real. Cuando se les presente una situación así, por favor, no interroguen ni entrevisten a niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Los tienen que escuchar con atención y los tienes que escuchar con atención sin cuestionarles, sin preguntarles si está seguro, sin hacerlos que repitan y repitan y repitan las situaciones con otras personas. ¿Sale? Ahora, después se asigna una clave de identificación al niño o niña o adolescente, según sea el caso. Esto a partir de las iniciales de su nombre. Por ejemplo, si se llama Juanito Pérez, se le pone la J y la P. ¿De acuerdo? No se pone su nombre completo en el acta de hechos. De igual manera, van los datos de la escuela dentro de esta acta de hechos, que es el nombre, la clave del centro de trabajo, el nivel, el turno, la ubicación y todos los demás datos que aquí tenemos, incluyendo el nombre del director o la directora. Desde luego lleva la fecha, el nombre de las personas involucradas y de quien pone conocimiento del caso, si es que aplica. Es decir, la maestra o el maestro al que le platicó o que se dio cuenta de la situación y que de inmediato fue a platicar con el director o directora. De igual manera, sigue el procedimiento o atención que se proporcionará, familiar o tutor de niñas, niños y adolescentes que asistió ante la llamada. Y aquí, pues bueno, esto es lo que nos dicen las orientaciones generales respecto al acta de hechos. Ahora, hay otras situaciones que también hay que considerar y que son muy relevantes. Se debe describir de las palabras exactas que fueron utilizadas por niñas, niños o adolescentes, ¿sí? Por ejemplo, resulta que algún niño o niña le dice, sí, es que yo iba caminando e iba
se hizo de noche y entré a mi cuarto. Entonces, eso es exactamente lo que van a poner ustedes ahí. Si fuera en la escuela y el niño o niña les dice, ah, sí, es que yo iba caminando y de repente pasé a un lado donde estaba la cancha y volteé porque me hablaron. Sí, las palabras exactas, no se invente nada, ¿sí? Nada, ni supongan nada. Si va caminando por la cancha, entonces ustedes no le van a poner, iba caminando por la cancha porque creo que le iba a comprar. No, no, ustedes no lo inventen nada. Así exactamente como lo dijo, así lo van a escribir ustedes. De igual manera, narrar la conducta de niñas, niños y adolescentes y del adulto en su caso. Se debe describir el aspecto general de niñas, niños y adolescentes, los resultados y acuerdos generados a partir de la intervención, que es preventiva y de atención. El nombre y firma del director, nombre y firma de madres, padres o tutores del alumno y el nombre y firma del docente. Ahora, en el caso del abuso sexual infantil, las pautas casi siempre van más o menos por lo mismo, oscilan sobre las mismas circunstancias, las mismas situaciones, pero tienen ciertas especificidades. En este caso, aquí hablamos de un probable caso de abuso sexual infantil en un plantel escolar de educación básica, público o privado. ¿Por qué dice probable? Porque la única manera en que sea 100% o que se pudiera poner un caso de abuso sexual infantil sería cuando se descubre en flagrancia. Y a final de cuentas, nosotros como directores o directoras, si bien legalmente somos encargados o encargadas de los centros escolares, pues resulta que no somos peritos, ni ministerios públicos, ni psicólogos especializados para determinar lo ocurrido. A nosotros lo que nos toca es dar aviso tanto a las autoridades educativas como a las autoridades de instancias correspondientes de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. No nos toca juzgar, no nos toca indagar de la veracidad o no de las pruebas, de la veracidad o no de las versiones. Eso no nos toca dar aviso, ¿sí? Ahora, también hay unos pasos, unas pautas a seguir en caso de que se descubra en flagrancia. Primero, informar inmediatamente a la dirección de la escuela. En segundo término, notificar a las instancias legales la situación a fin de poner a disposición de la autoridad ministerial a la o las personas agresoras involucradas. También se debe de informar inmediatamente y por escrito a las instancias con atribuciones de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, informar inmediatamente al padre, madre o tutor de la niña, niño o adolescente afectado y retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad del presunto responsable. Esto estamos hablando de que sea un maestro, maestra, intendente, el propio director o directora o cualquier persona adulta que labore en la institución. ¿De acuerdo? Eso es sumamente importante. No, a ver, profe, maestra, síguele ahí con su clase y ahorita digamos, no, no. Si el profe o la maestra o cualquier persona son las o los sospechosos hasta el momento, en este caso, o más bien que le descubrieron en flagrancia, se tienen que retirar de cualquier contacto con niñas, niños y adolescentes. De igual manera, se vincula a la familia de manera inmediata con las instancias que tienen atribuciones para la protección y ayuda a las víctimas de delitos. Se elabora el acta de hechos, se informa inmediatamente por escrito a la Contraloría de la Dependencia, que eso ya básicamente es lo que se hace a nivel estructura organizativa. Se informa también a la Unidad de Asuntos Jurídicos, que de igual manera, en el caso de Chihuahua, hay un departamento de jurídico a quien se informa y además se pide su intervención. También a la supervisión escolar de zona y se integra el expediente y registro del caso. En caso de detección por observación de indicadores físicos o de conducta, se informa inmediatamente a la dirección de la escuela, que eso es común prácticamente en todas las situaciones. Se atiende a niñas, niños y adolescentes y escucha a la niña, niño, adolescente que quiere lo que quiera decir sobre el caso. No cuestionen, no interroguen, no duden de lo que les dicen, que eso es algo sumamente importante. Se le informa a la madre, padre o tutor del menor de edad presuntamente afectado. Nuevamente, se le retira de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad al presunto responsable. Ahora, hablamos también de vincular inmediatamente a las familias con la atención, que es lo que decía en el otro, el acta de hechos con las características que ya describimos. Se le informa de igual inmediatamente a las instancias de protección. Se informa también
por escrito a Contraloría y ya los demás pasos, pues básicamente son los mismos. Está el expediente y se colabora con la instancia para la investigación. De igual manera, se supervisan las actividades que realiza el menor de edad involucrado al interior del plantel y eso es parte del seguimiento, perdón. Se busca siempre, siempre, siempre la integridad psicosexual y emocional de las y los estudiantes, así como la confidencialidad ante la población estudiantil en general. Nada de andar platicando, de andar difundiendo rumores, ni de andar revictimizando a las y los estudiantes que han sido víctimas precisamente de estas situaciones. Se ejecutan las medidas de protección que solicita la escuela y se le da seguimiento hasta el cierre del caso. Ahora, en caso de acoso escolar, que recuerden, este es entre estudiantes, debe ser recurrente, debe tener una intención de dañar o someter y lo demás que ya revisamos. Aquí se implementan las medidas para salvaguardar la integridad de alumnos implicados. Se comunica por escrito a la autoridad inmediata superior, que en este caso, si ustedes son directores o directoras, tendría que ser el supervisor o supervisora. Si cuentan con una unidad o área encargada de vigilancia de la violencia escolar en la dependencia, entonces se solicita su inmediata intervención. En algunos estados sí hay, aquí en Chihuahua sí hay, pero como no en todos hay, en todos los estados existe esta unidad, entonces por eso le ponen aquí en el inciso C, en caso de contar con una unidad. Aquí en Chihuahua sí hay. De igual manera, dice que si no se cuenta con esa unidad, entonces de forma inmediata y sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, se debe de iniciar la investigación correspondiente para identificar la situación de acoso escolar, documentarla y establecer acciones para su atención integral. Ahora, aquí mucho ojo, porque de repente nos confundimos, porque en el apartado anterior me van a decir, pues es que ahí nos dijiste que no tenemos que investigar. No, porque ahí era una situación de abuso o de maltrato. Y aquí estamos hablando de acoso escolar que es entre estudiantes. Aquí su trabajo como directores y directoras sí es investigar qué pasó, sin revictimizar, desde luego, sin dudar de la palabra y escuchando todas las versiones involucradas, ¿sale? No estamos hablando de investigación en términos judiciales ni en términos legales. Aquí es una investigación porque estamos hablando de una situación de acoso escolar entre estudiantes, ¿sale? Se cita a las madres, padres o tutores del presunto agredido para informar las acciones que van a implementar y en otra cita diferente a las de los del presunto agresor o agresores. ¿Y por qué creen que está separado aquí? Pues sencillamente porque no deben de citar al mismo tiempo a las padres, madres o tutores del agresor y del agredido. Eso por protocolo no se debe hacer y yo diría que hasta por sentido común. Pero aquí en las orientaciones eso dice, ¿de acuerdo? Igual se busca la intervención de algunos elementos de mediación que se puedan ayudar, en la atención y resolución del caso. Si se trata de una denuncia, es decir, si alguna mamá, papá, resulta que va a la escuela y dice, oiga, profe, maestro, director, directora, están acosando, están haciendo bullying a mi hijo o hija. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la escuela? Ah, bueno, si fuera este el caso, se deben de implementar acciones para la atención integral y además establecer medidas de seguimiento, ¿sí? Si no se resuelve la situación, el plantel debe de notificar a las instancias correspondientes. Ahora, aquí falta un punto también, pero en este caso, bueno, no falta, más bien me lo brinqué. Dice, en caso de que se trate de una denuncia, se debe dar respuesta escrita al padre o tutor, ¿sale? Es decir, si yo voy y digo que mi hijo o hija le están haciendo bullying, que está sufriendo acoso escolar, ustedes como directores y directoras me tienen que dar respuesta por escrito, no nada más decirme, oiga, pues ya atendimos la situación de su hijo, y resulta que fue un malentendido, que todo, no, no. Tiene que haber una respuesta por escrito, firmada y sellada por la dirección de la escuela. En el caso del maltrato, si ustedes se fijan, básicamente es una situación similar, ¿sí? El maltrato, recuerden, es de personas adultas del plantel de la escuela hacia alumnos o alumnas. Y maltratos, pues ya vimos cuáles son los tipos. Ahora, primero se notifica la dirección, se retira de la atención de grupo al probable maltratador. Luego se implementan medidas que garanticen la integridad psicoemocional de la o el menor a través de supervisión constante, entre otras situaciones. Se escucha y se dará confianza sin juzgar,
sin cuestionar, sin dudar de la palabra y todo eso que ya mencionamos. Si fuera necesario, en el caso de maltrato, se podrá retirar a los presuntos responsables de la atención frente a grupo y contacto con niñas, niños y adolescentes, con el propósito de salvaguardar la integridad de alumnos a su cargo y de la población infantil en general. ¿Sí? Esta instrucción la deben de dar ustedes como directores y directoras por escrito a la persona de la quien estemos hablando. Ahora, si la conducta es de un trabajador administrativo, el director del plantel dará parte a su superior jerárquico para que se realice un cambio de adscripción con el fin de salvaguardar la integridad de los afectados. Se comunica por escrito a la autoridad inmediata, se elabora el acta de hechos con todos los elementos que ya revisamos, evitando la interrogación, entrevistar y todo eso que ya también comentamos. Se informa a la madre, padre o tutor del menor de edad presuntamente afectado. Se canaliza de inmediato a la instancia correspondiente, se informa a la instancia multidisciplinaria, se colabora con la instancia, es decir, las instancias ya legales, ustedes como directores, como escuela, deben de colaborar, perdón, deben de colaborar con estas instancias para la atención y el seguimiento. Por último, se ejecutan las medidas de protección que se soliciten a la escuela, se le da seguimiento hasta que se cierre el caso. Y bueno, básicamente con esto terminamos con el tema en cuestión. Si ustedes revisan, son casos, son situaciones que ocurren y que a veces actuamos de manera equivocada ante la realidad que a veces nos rebasa. Pero bueno, hasta aquí lo dejo con el tema.